Estaba atrapado. Creo que no fue buena idea escoger este trabajo de periodista. ¿Por qué, me preguntas? No tienes más que abrir la ventana y mirar al horizonte. Guerras, hambrunas, abusos, incendios, plagas, extinción, dolor. De eso se tratan las noticias de hoy en día. Las cosas hermosas se extinguieron junto con los valores morales de los humanos. Nadie mira por el prójimo. No existen las buenas acciones. Todo está cubierto de un veneno pegajoso que nosotros mismos hemos creado. Entonces, ¿de qué me sirve seguir haciendo esto? ¿Por qué sigo existiendo si absolutamente todo lo que me rodea es dañino? Por un breve momento, recordé el objeto que me había llegado esa mañana, que pensaba usar para poner fin a todas esas preguntas que llevaban rondando en mi cabeza demasiado tiempo. Paré de escribir y me estiré, cerrando los ojos con fuerza, ya que pasar tanto tiempo delante de una pantalla hacía mella a cualquiera. Volví a abrir los ojos, pero esta vez clavé la mirada en el estante. Me levanté y fui a coger de él una pequeña pero funcional pistola. No recuerdo el modelo, pues no me fijé mucho mientras la compraba en a saber qué página web. Comprobé, mientras me la acercaba al rostro, que el seguro estaba quitado. El frío metal de la pistola me hizo pensar una última vez el porqué. ¿Por qué esta vida era una vida monocroma? ¿Cuándo se había torcido todo? Y bueno, yo creo que estuvo así desde siempre. Mi infancia no fue precisamente la mejor. Mi padre era una rata de la mafia que abusaba de mí. Y mi madre era una borracha. Como podréis pensar, no me acuerdo mucho de esta etapa de mi vida, pero sí de cómo terminó. Un día iba volviendo a casa, cuando giré la esquina y vi algo a lo lejos. Se ve que en una redada la policía pilló a mi padre y este no se cayó nada. Esto hizo que mandasen a alguien para silenciarlo. Habrían hecho lo mismo conmigo si no hubiese sido porque huí de aquel lugar en el primer coche que me subí. No sé dónde llegué a parar, pero intenté sobrevivir a cualquier costa. Empecé a robar comida y dormir en la calle, hasta que un día me vieron y me mandaron a un centro de acogida. Allí robé un portátil e intenté ganar algo de dinero escribiendo noticias para el periódico local. Siento que solo he vivido una cara de la vida, pero no estoy siquiera seguro de que exista ya alguna otra. Rememorar mi juventud me hizo darme cuenta de que quería terminar con todo ya, pero había algo muy dentro de mí que me decía que a lo mejor podría haber color allá afuera, colores que nunca habría visto ni imaginado, colores que le dieran sentido a esta vida de desgracias que me había tocado vivir. Pero no estaba dispuesto a seguir intentando sobrevivir simplemente para no morir como llevaba haciendo toda mi vida. Me di 24 horas. 24 horas era el límite para intentar encontrar esa chispa que me pudiese librar de estos dolores que ahondaban en mi pecho y que tantos males causaban en el mundo. Tras decidir mi objetivo final, me levanté y pensé en dónde podría encontrar aquella cosa que buscaba. Recordé una noticia de la semana pasada que hablaba de un bar cerca de donde yo vivía que ofrecía música en vivo por la noche, pero que estaba a punto de cerrar, ya que no cumplía con los estándares sanitarios mínimos. No era algo que me emocionase, pero nunca había asistido a ningún evento de este tipo y decidí probar suerte.
así que cerré el portátil, me levanté de la silla y me fui a preparar para asistir a la obra. Duchado con un agua más fría que caliente, me puse la única camiseta que tenía y también la camisa que le robé a mi compañero de piso. Sin más preámbulos, me puse mi chaqueta y salí de la estancia para dirigirme a la ubicación que no distaba mucho de aquí. Me paré en la entrada del local. Sonaba una leve música de fondo. No sabía qué me iba a encontrar, pero no le di muchas vueltas y me adentré en él. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escaneé la estancia. A un lado estaba la barra, donde se podía ver al camarero charlar con la gente. Y siguiendo más adelante, pasando las mesas con la gente sentada, se encontraba un escenario de donde provenía aquella música. En el fondo de la sala, iluminados por unas luces, estaban los músicos concentrados en su melodía. Aquel grupo de personas estaba tocando lo que se conoce como jazz, creado a principios del siglo XIX en Nueva Orleans, famoso entre la cultura negra, pero que se popularizó años después. Me senté en una de las mesas que estaban más apartadas. No me apetecía llamar la atención. Me paré a observar con detenimiento la escena. No había precisamente poca gente, seguramente porque después de esto cerrarían el local para siempre y habían decidido despedirse de buena manera. La gente estaba ensimismada viendo a los músicos tocar. Por un lado, el contrabajista, que llevaba unas gafas y una camisa mal metida. En el centro se encontraba un saxofonista calvo, que parecía que se iba a quedar sin aire en cualquier momento. Y por último, tocando un piano de cola, se podía entrever a una mujer. Pelo largo, despeinado, llevaba aros grandes y no parecía que fuese muy alta. La verdad es que no entiendo el porqué de estos establecimientos. ¿Qué necesidad hay de juntarse para escuchar música cuando puedes hacer eso mismo tú solo en las comodidades de tu hogar y sin tener que ir a ningún sitio? Pero supongo que por eso estoy aquí, para buscar respuestas. Y además, tampoco es que escuche música, así que ¿qué sabré yo? Mientras pasaba el tiempo, seguían y seguían tocando. Pero hubo un momento en el que, tras acabar una canción, se levantó de su asiento la pianista y se fue a la barra a por una bebida. Yo la seguí con la mirada a través de la habitación, ya que en su rostro se podía ver una sonrisa, y me daba curiosidad de saber el porqué. Y mientras yo estaba perdido en mis pensamientos, no me di cuenta de que ella se había girado, percatándose de mí, y ahora estaba acercándose hacia aquí. Me incorporé un poco mientras ella se sentaba. No me suena tu cara. ¿Es tu primera vez por aquí? Sí, es la primera vez que vengo y por lo que he visto va a ser la última, la verdad. No eres muy jovencito para estar por aquí. Igual deberías de ir a casa de tus padres a dormir, es muy tarde. Me he fijado en que antes estabas sonriendo. ¿Por qué? Pues no lo sé, supongo que es algo que sale solo, como cuando estornudas y cierras los ojos. Yo no sonrío. No creo que sirva de nada, la verdad. Te equivocas. No tiene que tener un propósito. Sonreír es el resultado de lo que haces y cómo te afecta a ti. Es un reflejo de tus sentimientos. Supongo que algunas experiencias se marcan en la piel, en cambio otras en el corazón. Te ves como un joven, pero por dentro pareces un viejo. Me has parecido interesante. Si quieres un día, vente a mi trabajo y tomamos algo después. ¿A dónde vas? A disfrutar un poco más de la noche.
La verdad es que no le veía el punto. ¿De qué servía sonreír en ese momento si ella no podría disfrutar de aquella sensación más después de que cerraran el local? Es lo que pasaba con el resto de cosas. Todo era efímero. Nada duraba para siempre, excepto las decepciones. Esas se encontraban en cada esquina a montones y no se acababan nunca. Así que me levanté de mi asiento y dejé una propina antes de irme de aquel lugar. Antes de irme, eché un último vistazo para ver a aquella mujer tocar el piano por última vez. La verdad, no me disgustaba aquella música. Salí del local y empecé a caminar. No tenía un rumbo fijo, honestamente. Mientras caminaba por las calles, escuché voces a mi izquierda. Me percaté de que al fondo de la calle había un grupo de chavales que habían arrinconado a un chico, así que decidí acercarme y hacer algo que nunca habría pensado antes: defender a alguien. Lo próximo que recuerdo está algo borroso. Recuerdo golpes en el abdomen, en la cara y en las costillas. Me pegaron una paliza hasta que estuvieron sus nudillos cansados. Me tiraron al suelo y mientras me retorcía de dolor, aquellos chicos se fueron de allí gritando. Ya me jodería intentar defender a un ladrón. Como vuelvas por aquí, te mato a la próxima. Yo ignoraba todos los comentarios. Me arrastré como pude y me apoyé en las escaleras que había allí. Estaba centrado en no desmayarme. Cuando ya se fueron de la escena, el chico se acercó a mí para socorrerme preocupado. ¿Por qué ha hecho eso? Estás loco. Encima, si no llega a ser porque te pillan por la espalda, le habría quebrado. Decía mientras me ponía de nuevo mi chaqueta que estaba tirada en el suelo por el altercado anterior. Pude ver cómo el chico tenía una cara rara, pero me dolía la cabeza demasiado para pensar en nada. Una vez hubo acabado, me dijo, Voy a ir a por ayuda, por todo lo que me has hecho por mí. y se alejó corriendo hasta desaparecer entre la oscuridad. Es raro, porque no me sonaba que por esa parte hubiese un hospital, la verdad, pero cerré los ojos y descansé un poco. Transcurrió el tiempo y no pasaba nada. Abrí los ojos y miré a un lado, luego al otro. Nada. Silencio. Miré a mis pies y vi un pedacito de papel en el suelo. Con mucha dificultad me encaramé y me puse de pie. Me acerqué y cogí aquel pedacito de papel que reconocí en cuanto lo vi un poco más de cerca. Era la tarjetita que me había dado la mujer antes. Me dispuse a guardarlo en mi cartera para no perderlo. Qué raro. Juraría que había guardado la cartera en el bolsillo derecho de mi chaqueta. Siempre lo hacía, y además creo recordar que cuando fui a pagar antes no había cambiado nada. Empecé a pensar. Una pelea, gritos diciendo ladrón, la prisa inusual que llevaba aquel chico, el hecho de que aún no hubiese vuelto. Joder.
me había robado la persona a la que había defendido y lo había hecho en mi cara, mostrando una falsa preocupación por mí. Me quedé con incredulidad mirando al cielo. Puede que me lo mereciera. Al fin y al cabo, me había metido donde no me llamaban. Otra prueba de que el mundo estaba podrido y no se podía escapar de él. Era un juego imposible de ganar, ya que si hubiese pasado de largo, habría sido como todas las personas que ven una injusticia y no hacen nada. Desesperanzado, suspiré y bajé la mirada. No sabía dónde ir. Aún seguía sosteniendo el papel que me había dado aquella mujer. Así que decidí ponerme en marcha intentando llegar a la ubicación que estaba escrita antes de que me desmayase por las contusiones. Magullado, llegué a la entrada. Frente a mí había un edificio de oficinas protegido por 2 puertas correderas transparentes. Me adentré a ver si tenía suerte y pregunté por aquella mujer en la recepción. No sé si fue porque le di pena al recepcionista o porque le di miedo, pero tras vacilar un poco al ver mi aspecto, me señaló una puerta que se encontraba en el pasillo a su mano derecha. Le asentí con la cabeza en señal de gratitud y me dirigí hacia el punto señalado. Al asomarme por la puerta, vi una habitación con varias mesas y ordenadores. Al fondo de ella se encontraba aquella mujer. Seguí mirándola apoyado en la puerta, pero al haber llegado por fin ya no me quedaban más fuerzas en la reserva, y a la vez que me desplomaba en el suelo, ella se daba cuenta de mi presencia. Me desmayé. Me encontraba en una casa. No recordaba que fuese así la mía, así que decidí caminar y ver lo que me encontraba, mientras me preguntaba si esto sería un sueño inventado, o a lo mejor sería un recuerdo que estaba viviendo de nuevo. Sea lo que fuese, se sentía como algo real. Giré una esquina y me encontré a alguien a lo lejos. Era una señora mayor y parecía que estaba tomando el sol. Me acerqué a ella. Aquella abuelita me daba una extraña sensación de nostalgia, pero no lograba saber el por qué. Ella al verme sonrió amablemente y me invitó a sentarme a su lado, y sin saber por qué, seguí su petición. Entonces ella volvió a mirar hacia arriba y continuó tomando el sol. Yo no sabía qué hacer, así que la imité. No sé cuánto tiempo pasó, pero sí sé que lo suficiente como para que me empezase a quemar el sol. Así que espié con el ojo derecho a la abuela para ver si estaba sufriendo igual que yo, pero para mi sorpresa la encontré mirándome. Tenía una expresión de como llevar queriéndome ver desde hace mucho tiempo. Al fijarme en sus 2 profundos ojos me di cuenta. Yo conocía a esa mujer de antes. Era mi vecina de cuando yo era muy chico. Se encargaba de cuidarme cuando me quedaba solo y siempre la veía con una sonrisa de oreja a oreja haciendo cualquier cosa. Me pregunto cómo es que había olvidado de su existencia hasta ahora. Y quería preguntarle el porqué de su comportamiento, puesto que si alguien me podría dar la clave que estaba buscando para buscarle un sentido a mi vida, era ella. Me giré y justo cuando iba a preguntarle, ella empezó a articular palabras con la boca. Yo no la podía escuchar, así que intenté leerle los labios, pero era complicado teniendo en cuenta que me daba el sol en la cara. Justo cuando me iba a poner la mano para tapar el sol y poder ver lo que decía, me desperté repentinamente. ¿Qué había soñado? Tenía una sensación extraña. Me costaba pensar. La cabeza me daba vueltas aún. Apoyé mi mano y noté un vendaje. ¿Quién había hecho esto? Ahora recordé. Me había desmayado justo al llegar al trabajo de aquella mujer. Supongo que ella fue la que se tomó la molestia de vendarme. Miré al escritorio y vi la foto de un niño feliz tocando un piano. Justo en ese momento entró con un vaso de agua la susodicha.
que se sorprendió al verme consciente. Yo creo que se esperaba que estuviese durmiendo aún, y se acercó y se sentó frente a mí. No me tendrías que haber ayudado. Sí, claro. Voy a dejar que un extraño se cuele en mi oficina y le dé algo enfrente mío. La verdad es que no sé por qué venía aquí siquiera, honestamente. Tengo que irme de aquí y volver a mi pueblo a buscar las respuestas que necesito. Mientras me incorporaba con dificultad de la silla. No podía desperdiciar mis últimos momentos aquí metido. Me levanté y me fui. Pasé de nuevo por la recepción e intentando caminar con normalidad salí del edificio. Paré en seco una vez estuve fuera. Estaba pensando para dónde tenía que ir y cuánto tardaría en hacerlo. Mientras estaba sopesando mis opciones, las puertas transparentes detrás de mí se abrieron. Me giré y vi de nuevo a aquella mujer, que traía consigo una cara de molestia. Vamos, no me puedo creer que vayas a intentar ir tú solo, sabrá Dios dónde. No me he tomado la molestia de estar cuidando de ti para que ahora te dé algo andando horas y horas. Venga, que te llevo un coche. Una vez acabado de hablar, se fue en dirección a su coche y no esperó a que pudiese responder. Y como a mí me daban más miedo las represalias que podrían conllevar el no hacerle caso, decidí seguirla sin rechistar. Me subí en el coche y le dije al pueblo al que tenía que ir. Vamos, esto está súper lejillo. No sé cómo pensabas haber llegado como está. Está lejos hasta para ir en coche. Finalmente partimos. Era alrededor de la hora de comer. Hacía bastante sol, pero lo tapaban las pocas nubes que había en el cielo. En verdad estoy súper liada de trabajo. No sé si has visto la cantidad de papeles que tenía en mi mesa. Pero bueno, he aprovechado la hora del almuerzo para poder acercarte. Pensé en decirle que yo no le había pedido que se tomara ninguna molestia y que tampoco me lo merecía, pero me callé. Miré por la ventana, pues prefería no hablar y seguir descansando un poco hasta llegar al pueblo. Por eso me puse muy triste cuando me dijeron que iban a cerrar el botella. Es el único momento en el que, bueno, en el que puedo olvidar todos los problemas que tengo y todas mis penas. Te pareces a mi hijo, aunque, bueno, él no era tan pesimista como tú. Pensé que aunque yo me pareciese a él, no era motivo suficiente para hacer todo esto. Fruncí el ceño mientras miraba para mis adentros. Debía haber algo más. Cuando levanté la mirada para seguir preguntando, miré su rostro y me quedé sorprendido. En sus ojos vi una mirada de pena enorme que le dificultaban ver la carretera. Siempre he estado sola, incluso cuando tuve a mi hijo. He tenido que superar un montón de problemas luchando mucho. Él nació con un montón de dificultades y de enfermedades. Nació con epilepsia, le daban crisis. Encima también por la polución de la ciudad donde vivíamos, le daban ataques de asma y bronquitis, respirando el humo tóxico de los coches. Estábamos siempre en el hospital y yo le tenía que dejar allí días y días porque tenía que trabajar dobles turnos para poder costear todos los tratamientos, porque estábamos solos. Pero aún así él iba peor y fueron años muy complicados. Yo me puse a investigar un poco a ver las medicinas y tratamientos que le estaban dando y bueno, aparte de que no eran baratos, pues darle bombas de antibióticos a un niño de 4 años tampoco es muy bueno. Aún así, cuando yo iba a recogerle de esos tratamientos donde a lo mejor llevaba 2 o 3 días, pues él me recibía con una sonrisa de oreja a oreja
como cuando llegas de casa del trabajo y te espera tu mascota ansiosa por verte. Y bueno, lo que más queríamos era irnos a casa. Él me pedía que tocara el piano y creaba yo un mundo mágico, alejado de los problemas, donde él y yo estábamos muy a gusto en la música. Y él jugaba y jugaba, muy feliz hasta quedarse dormido, rendido de cansancio. Eran momentos muy buenos, entre todos los problemas, las dificultades que teníamos. A él le encantaba escucharme tocar piano. Y bueno, y poco a poco parece que la cosa fue mejorando porque empecé a darle tratamientos naturales y junto con los tratamientos médicos que todavía tenía, pues se puso un poco mejor. Y nada, uno de los días que justo además era su cumpleaños y queríamos celebrar que él estaba mucho mejor, le fui a recoger del hospital que llevaba 3 días un tratamiento muy fuerte por la epilepsia. Y nada, le recogí, le dejé en casa y le dije, espérate que ahora vengo. Le quería dar una sorpresa, había encargado una tarta de galletas de chocolate, que es lo único que a él le gusta en su cumpleaños. Yo siempre le preguntaba, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Solo quería tarta de galletas. Y ese año, con tanto trabajo que había tenido de dobles turnos para poder costear todos esos tratamientos nuevos, pues no había podido hacerla yo y la había encargado en una tienda. Fui corriendo a la tienda y él antes de irme me dio un abrazo y con esa sonrisa, como siempre, de oreja a oreja, muy contento. Sabía que yo estaba tramando algo. Cuando volví, en una mano la tarta, en la otra tenía las llaves, muy difícil, ahí pude entrar en casa. Entré en la cocina corriendo para poder pues ponerle las velas. Y yo, no entres en la cocina, que ahora voy. Él estaba en el salón. Pues nada, yo corriendo encendí las velas y fui hacia el salón cantando cumpleaños feliz. Llegué al salón, estaba tumbado boca arriba, con los ojos cerrados. Tiré la tarta, fui corriendo hacia él. Seguía con su sonrisa de oreja a oreja. Intenté reanimar, no podía hacer nada, intenté moverlo, ya no podía hacer nada. Le había dado un ataque y yo no estaba ahí con él. Nada me recuerda a él, a su mirada, sus ojos, pero a esa parte que se mantenía sola en esos días ahí con tanto tratamiento en el hospital. Esa parte cruda y triste que para alegrarme a mí los días, él mantenía oculta. Se hizo el silencio. No sabía qué decir, y ella tampoco esperaba que hiciese nada al respecto. Pues ya estamos aquí. Me aparté de la acera y esperé hasta perder de vista el coche. Tras mucho tiempo me encontraba de nuevo en el pueblo donde me crié. Mientras comenzaba a andar, intentaba recordar el lugar en el que antaño me juntaba con aquella señora, pero había pasado tanto tiempo que no lograba acordarme. Así que decidí caminar a ver qué encontraba y si veía a alguien preguntarle sobre aquella abuelita. Vagué por las calles. No había nadie. Parecía un pueblo fantasma.
Me pregunto si después de que me marchase las cosas acabarían mal aquí. Mientras giraba una calle vi a lo lejos a un señor mayor, así que decidí echar suerte y me acerqué y le pregunté. Hola, buenas. ¿Usted sabe dónde vive una señora que me solía cuidar de chico, que vivía por esta zona, creo que en una casa, no sé? Sí, ¿tú eres? Sí. Mira, por ahí tienes que coger y echar a la derecha y sigue para adelante, pero ya tienes que andar un trozo, ¿sabes? Y ya verás por ahí unas taquillas que hay chicas y después pues a la derecha y casi enfrente, por ahí la verás. ¿Estamos? Una vez acabado de decirme eso, se marchó murmurando algo que no logré captar. La verdad es que sus indicaciones habían sido un tanto abstractas, así que intenté recordar cada una de las palabras que me dijo e intentar guiarme lo mejor posible para llegar a mi destino. Mientras seguía el camino, no paraba de rondar por mi cabeza el porqué de su reacción tan peculiar. ¿Me había reconocido? No sé si por la fama de mis padres o porque era amigo de la abuela. Giré a la izquierda y vi un edificio a mi costado. Mientras seguía recto lo miré. Era el cementerio. Por un segundo pensé, imagina que aquel hombre me hubiese indicado que fuese al cementerio porque aquella abuela estaba enterrada allí, pensé. Menos mal. Igualmente me quedé mirando un poco la arquitectura de aquel sitio. No podía entrar porque estaba la puerta cerrada, así que miré lo poco que podía desde afuera. Los cementerios siempre han sido lugares muy solemnes, a mi parecer. Pensar que agrupan a todas las personas que mueren en un mismo lugar para que dentro de 100 años las quiten y las reemplacen por otras da que pensar. Solté un suspiro y procedí a terminar el recorrido que me había indicado aquel señor. Cuando llegué al final de la calle, doblé para la izquierda, seguí un poco recto y cuando supuestamente debía torcer a la derecha, me di cuenta de que no llevaba a ningún sitio. Me encontraba enfrente de una zanja con tierra. Pensé en que se habría equivocado, pero algo me dijo que no me habría mentido a la cara sin tener ningún motivo. Así que sin muchas esperanzas decidí meterme ahí dentro y seguir recto. Solo había tierra, así que miré al cielo. Estaba despejado aunque había unas pocas nubes. Me pregunté si aquella abuela seguía acordándose de mí habiendo pasado tanto tiempo y yo habiendo crecido tanto. Mientras aquellos pensamientos rondaban por mi cabeza, me tropecé con algo y me caí de frente contra el suelo. Menos mal que fue lo suficientemente rápido como para poner las manos delante mía y no comerme el suelo. Me incorporé y me quité la tierra de la ropa mientras me quejaba. Me volteé para ver qué era lo que me había hecho caer. No me lo podía creer. Lentamente lo rodeé y me puse delante. Justo enfrente de mí se encontraba un montículo de tierra que medía alrededor de 1,5 metros, en el que se encontraba clavada una cruz formada por 2 ramas de madera en la parte más alejada de mí. Me quedé en silencio. No podía ser. ¿Estaría ella ahí? ¿Había llegado otra vez tarde? ¿Cuánto tiempo pasaría desde que yo me fui hasta que ella falleció? No podía más. La única esperanza que tenía de encontrarle un sentido a seguir viviendo yacía frente a mí. Me desplomé en el suelo. No se habían dignado ni siquiera enterrarla en el cementerio. Estaba en un campo de mala muerte. No se lo merecía. Pero bueno, tampoco podía decir nada, pues fui yo el primero que la abandonó. Cuando pensé esto, me entró una rabia y una culpa inmensas. La había abandonado cuando ella fue la única que estuvo ahí ayudándome. Incluso la había olvidado. Me lo merecía. Apreté mis puños sobre mis piernas mientras miraba a la cruz mal puesta sobre la tumba de la abuela. Mientras miraba la nada, un recuerdo empezó a formarse al estar mirando continuamente dicha tumba. Era un recuerdo de mucho tiempo atrás y tenía que ver con ella. Me encontré en una plaza. Junto a mí estaba la abuela y yo volvía a ser pequeño. Oye, ¿por qué siempre mamá y papá están tristes, pero yo a ti siempre te veo bien?
Bueno, es que yo siempre pienso en mi día feliz. ¿Y eso qué es? Estar en una playa secreta que yo tengo, que me recuerda esa brisa marina, ese ruido de las olas pausadamente. Y al atardecer, el color del atardecer con esos tonos naranjados tan preciosos. Volví en mí. ¿Una playa? Pero qué tontería. ¿Cómo iba a haber un mar cerca de ese pueblo perdido de la nada? Supongo que me lo dijo para darme esperanza o algo, pero probablemente era mentira todo lo que me dijo. Me levanté del suelo. Solté un suspiro mientras miraba aquel montón de tierra y me fui por donde había venido. Cuando estuve a punto de girar la esquina, se me cruzó algo por el rabillo del ojo detrás mía. Pensé en hacer algo, aunque fuese inútil, quería hacer un mínimo. Avancé sin rumbo, mientras una culpa inmensa me destrozaba por dentro. Ella había muerto por protegerme. Al final yo era como todos los demás. Solo pensaba en mí mismo. Con el cuerpo dolorido, la ropa sucia y los ojos borrosos por el cansancio, arrastraba los pies deseando que ese día terminara de una vez. Pero fue en ese silencio agónico cuando el recuerdo de mi abuela volvió a mi mente, exigiendo un significado. ¿Sabes qué tiene de especial? Pues que fui contigo allí la primera vez cuando eras mi bebé. Lo que pasa es que tú no te acordarás, pero tú jugabas con la arena, corrías por la playa, te metías en el agua y esos momentos fueron de mucha felicidad para mí. Este recuerdo es lo que me hace seguir día a día, aunque las cosas vayan mal. Me recuerdo a mí misma por quién sigo adelante y ese alguien eres tú. Me paré en seco. Esas mismas palabras eran las que me había dicho en el sueño. Pero, ¿cómo? Era imposible. ¿Había olvidado a aquella mujer y también a aquel lugar? Mi memoria me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Era evidente que esa playa no existía. Seguía mirando el suelo. Mis zapatos estaban manchados y podía escuchar un oleaje a lo lejos. Un momento, ¿olas? ¿Por qué estaría ese sonido? Ahora que lo pienso, no sabía ni cómo había llegado allí. Solo había empezado a caminar. Una energía se apoderó de mí y me incitó a seguir aquel sonido. Mientras avanzaba cada vez más, iba haciéndose más y más fuerte, hasta que llegué a un montículo con matorrales, los aparté y subí. Una luz me cegó los ojos. Cuando recuperé mi visión me quedé atónito. Delante de mí se encontraba el mar. El agua reflejaba la luz del atardecer y una amable sonrisa se mecía sobre mi rostro. Increíble, era verdad. Aquellos momentos de los que me habló la abuela eran reales. Una lágrima cayó. Aquel paisaje me había llegado al alma, así que eché a correr. A pesar de mi estado físico, aceleré lo más que pude en dirección al mar. Me tropecé con un montículo, pero no me importó y seguí corriendo hasta el mar. Me intenté quitar los zapatos, luego los calcetines, y aunque no fue fácil, lo conseguí y corrí hasta chocarme contra las olas que se mecían sobre la arena. La inercia hizo que me cayese para adelante. Me levanté de un sobresalto mientras escupía el agua salada y me despejaba la cara con ambas manos. No sé qué emociones fluían dentro de mí, nunca las había sentido antes. Pensé en cómo habría jugado cuando era un niño chico, así que me zambullí, intenté hacer el pino sin mucho éxito, volví a la superficie, intenté buscar peces, cazarlos, me salí, cogí unas piedras e intenté que rebotaran sobre la superficie del agua. Tras varios intentos, lo conseguí al final y di una voltereta mientras me regocijaba de mi éxito, pero hizo que me cayese. Seguí jugando en la playa sin pensar en nada. En aquel momento, todos los problemas cesaron de existir. En aquel momento, era infinito. Nada tenía sentido, pero a su vez todo lo hacía.
Pasó el tiempo y el sol se empezó a poner finalmente en el horizonte. Yo estaba sentado en la arena, contemplando mientras me secaba con la brisa marina. Esto era lo que había vivido la abuela, pensé. Esa imagen de despreocupación infantil era lo que se propuso cuidar a toda costa. Y yo la había olvidado. Pese a tantos problemas y cosas malas que hay en la vida, solo basta con que lo que más quieres en el mundo esté bien o sea feliz. Ese era el sentido que le había dado a su vida. Aunque todo vaya mal, merecía la pena seguir viviendo solo por estar conmigo. Lo había encontrado. Esa era la razón que necesitaba, que estaba buscando para poder seguir adelante. Siempre la había tenido dentro, pero la había escondido en lo más profundo de mí. Ella, todo lo que hizo fue por mi bien, sin ninguna intención más detrás. Esto me ablandó el alma. Sonreí mientras el sol finalmente desaparecía tras el horizonte. Me levanté y procedí a intentar volver a mi hogar de nuevo. No sé cuánto tiempo pasó, pero acabé encontrándome en las calles que había recorrido el día anterior. No me percaté mucho ni se me hizo largo, pues todo el camino me encontraba pensando en qué podría hacer al día siguiente. Podría empezar por saludar a mis compañeros de piso con una sonrisa. También intentaré trabajar de algo distinto, estilo camarero o algo, para poder alegrar el día a las personas que estén bajas de ánimos. Aunque reciba malas caras, ahora lo entiendo. Sus vidas están envenenadas por esa sociedad y no es culpa suya. Me gustaría ayudarlos en todo lo que pueda. Quiero volver al pueblo también, para agradecerle a aquel señor que me indicó dónde estaba la abuela, y ya que estoy allí, preguntarle más cosas sobre ella. Le devolveré la camisa a mi compañero, le pediré disculpas y construiremos una bonita amistad. Y a ella me gustaría volver a verla para darle las gracias por todo lo que hizo por mí. Ya me acuerdo de lo que me dijo mi abuela en aquel sueño, sentados juntos. Me miró y me dijo: eres tú. Yo era la razón por la que ella vivía. Gracias. Un aire de paz envolvió el lugar. Bajo la luz de la luna y de la farola que hay al lado, se encuentra un hombre en el suelo, boca abajo. Va vestido con un traje. Sus zapatos están llenos de tierra y tiene los cordones desatados. Tiene las manos entumecidas. El pelo está despeinado y la cara está mirando hacia un lado. Si te agachas e intentas verla, puedes notar cómo tiene el rostro lleno de magulladuras. Pero lo más extraño de todo esto es su expresión. Tiene una sonrisa.